YouTube les comparto esta entrevista realizada por el periódico español El País al coordinador de los senadores Ricardo Monreal. El señor Ricardo llega en bicicleta y se va corriendo a un acto sobre prevención del cáncer de pecho antes de que termine la entrevista. Tan frenética como su día a día es la agenda que ha puesto en marcha desde que el 1 de septiembre se convirtió en coordinador de los 59 legisladores de Morena en el Senado, de 128 escaños. Como jefe de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, que nació en Zacatecas en 1960, es el hombre encargado de convertir en ley la ambiciosa agenda reformadora con la que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones. Su primera medida fue dejar sin dietas, seguro médico, coches oficiales ni aguinaldo a los senadores en el marco de su plan de austeridad. La realidad, sin embargo, se da de bruces con la polémica boda publicada en la revista Hola de César Yáñez, uno de los hombres más cercanos al presidente electo, o la cancelación de los foros de seguridad. La reforma educativa, la energética o la elección de fiscal aseguran un intenso otoño en la que los temas más importantes de la agenda política a México pasarán por sus manos. Su próximo objetivo, no obstante, son los jueces, a quienes pretende reubicar cada 3 años para evitar nepotismo. Pregunta: ¿usted y su partido ya no son oposición? ¿Les está siendo difícil acostumbrarse a ser gobierno? A lo que contesta Monreal: para ser franco, sí. Todavía hay el síndrome opositor en varios de nosotros. La metamorfosis política en transiciones como esta no es fácil. Yo mismo, como coordinador de la mayoría, y mis compañeros en ocasiones actuamos como oposición. Aún exigimos al gobierno, pero ya somos gobierno. La transformación cuesta trabajo, pero aprendemos rápido. Otra pregunta que le hicieron a Monreal: ¿quién lleva la batuta en Morena? Hemos escuchado la transición muchas veces, muchas voces al mismo tiempo, a veces se contradicen. La lleva el presidente electo, pero respeta la autonomía de poderes y de ahí la lucha por los espacios políticos. A López Obrador no le costaría nada dar un manotazo, pero solo dice: mi agenda es esta y pido priorizarla. Reforma educativa, revocación de mandato, ley orgánica federal, fiscalía general, estado mayor, eliminación de fueros, elevar los delitos graves, seguridad pública. En todo lo demás dice que no se va a meter. Otra pregunta: también se ha hablado de la legalización de las drogas y despenalización del aborto. Ricardo Monreal dice: no está entre los 12 puntos prioritarios, son temas que se están tocando en las últimas semanas. Otra pregunta: ¿no ha abusado al pedir una reforma al Poder Judicial? Ya es hora de darle una sacudida al Poder Judicial. Durante décadas ha sido intocable. Los jueces y magistrados ganan más de 300,000 pesos al mes, tienen chofer, teléfono y hasta casas pagadas por el Estado. Es un exceso y no puede seguir así. No excede las funciones del legislativo sobre otro poder. Al contrario, quien ejerce el control del judicial es un verdadero equilibrio de poderes. Es el legislativo, es lo que vamos a hacer y no vamos a renunciar. A la vista de las últimas comparecencias de los secretarios de Peña Nieto, ¿se ha pactado una transición suave?, le preguntan a Monreal. Debe haber una transición adecuada. Si ya ganamos, no hay que pelearse con tus fantasmas y hay que ser generosos. No se gana nada en el enfrentamiento cruento y burdo contra quienes se van. Otra pregunta: ¿le gustó el nuevo tratado de libre comercio? Hay cosas que no me gustan, como los rubros sobre la cultura, propiedad industrial, medio ambiente. Es un acuerdo que queremos revisar en profundidad. El Senado no se va a precipitar en su aprobación. Analizaremos los 32 capítulos con mucho cuidado. Otra pregunta: ¿en qué ha consistido el plan de austeridad del Senado? Respuesta: suprimimos los privilegios desde el 1 de septiembre, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro y fondo de ahorro, el uso de automóviles particulares y la gasolina. Se van a
a subastar los vehículos oficiales, también el complemento de aguinaldo, que eran 30 días adicionales a los 40 que reciben. Todo eso se eliminó y se están ahorrando 150 millones de pesos por mes, más de 1 millón de pesos por senador. Pregunta, ¿qué barbaridades ha visto? Se gastaban entre 40 o 50 millones de pesos al año en desayunos y canapés, en estacionamientos externos a los del Senado. Se gastaban 20 millones, cosas muy exageradas. De aquí a diciembre vamos a ahorrar 600 millones de pesos. Pregunta, estas medidas no han gustado a todo el mundo. Aquí ya han tenido las primeras revueltas. ¿Cómo lo procesa? Respuesta, hay escarceos normales, resistencias al cambio. Nadie quiere renunciar a sus privilegios. En el pasado había senadores que ganaban 500,000 pesos, ahora no. 500,000 pesos al mes y ahora ya no los van a ganar. Se redujo el sueldo a 103,000 pesos y de ahí tienen que dar 10% a su partido. Algunos senadores me dicen que se gastaron más en la campaña y que no van a poder recuperarlo, y yo les respondo que esto no es para recuperar. La propuesta también ha sido entre los trabajadores de base del Senado. ¿Cuántos se han ido?, se pregunta. En total se han ido 2.041 trabajadores, pero 1.000 se fueron con las anteriores legislaciones, su chofer, su secretaria, su particular. Los 128 senadores anteriores tenían entre 1.000 y 1.200 trabajadores a su disposición. Los otros 850 trabajadores eran de estructura y tenían varios años trabajando en el Senado. Pero a los que ya no les convenía, porque de los 140,000 pesos que estaban ganando iban a ganar 80,000. Se han pagado 350 millones de pesos en liquidaciones. Pregunta, ¿estuvo en la boda de César Yáñez? Sí, fui invitado. Y estas medidas de autoridad que detalla son compatibles con semejante ostentación. No me meto en la vida privada de nadie, pero no es funcionario público y no eran recursos públicos. La austeridad es política de Estado y quienes manejan recursos públicos están actuando con congruencia. Quien no lo haga va a pagar con el repudio social. Esta es una nueva etapa. Pregunta, ¿no le molestó la portada de Hola? Respuesta, no. Soy tolerante. He estado en la oposición la mayor parte de mi vida. Me he ido como en feria y siempre en la adversidad política, por tanto me he acostumbrado a las notas críticas. Y bueno, esta fue la entrevista que le realizó el diario El País al coordinador de la bancada de Morena, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila. Y bueno, como saben, hay otros temas que están ahorita en boga o que están haciendo polémica. Uno de estos temas es el futuro del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, lastrado por la consulta de las 1,000 interrogantes, la confusión, las dudas sobre la organización y la falta de interés de la ciudadanía empantanan el referéndum convocado por López Obrador sobre la terminal aérea. Una consulta, dos opciones, muchas dudas. El futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la mayor obra de infraestructura en la historia reciente del país, se definirá en una consulta convocada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a celebrarse del 25 al 28 de octubre. En juego están miles de millones de dólares y decenas de miles de empleos, la expropiación de miles de hectáreas tras un largo y complejo conflicto agrario, la saturación del espacio aéreo de la megalópolis más poblada de América Latina, la sostenibilidad ambiental de la zona lacustre al noreste del país y la primera gran prueba de un gobierno que formalmente aún no ha empezado. Con la votación a 2 semanas de distancia, la información cae a cuentagotas. La ciudadanía sabe que serán 3 o 4 preguntas, pero no se ha aclarado qué le van a preguntar. Se ha enterado de que la muestra incluirá 538 de los 2.458 municipios del país, pero no tiene certeza si en el suyo podrá votar. Está llamada a las urnas, pero no tiene certidumbre de la decisión final, porque el sondeo no tiene efectos legales ni está avalado por ninguna autoridad gubernamental.
Y bueno, hasta aquí este video que básicamente fue para probar mi nuevo micrófono Perfect Choice. Por eso me basé más en el sonido y le dejé la imagen estática del coordinador de la bancada de Morena, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila. Y bueno, espero tus comentarios, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos en futuros videos. Hasta luego, bye, y gracias a la gente que está suscrita, déjenme sus comentarios porque va a haber premios. Hasta luego, bye.